sentarme yo en una radio solo ante el micrófono y pensar que mucha gente escuchaba, eso me da mucho pavor. A mí me encantó Def Leppard, Van Halen, luego llegó Metallica, luego me volví como muy exclusivo para escuchar música y todo esto. Y bueno, Bee Gees es un pelado como de barrio, ¿no? Tratándosele así como de un poquito malito, como de pandilla, pero éramos gente bien, que queríamos ser gente pandilleritos, eso es. Y ahí se montó, entre Gustavo Gordillo, Andrés Cepeda y yo, montamos un grupo que se llamaba Rocas Vivas, que es un álbum de Miguel Mateos. Ese fue la antesala de Poligamia. Yo tenía que buscarme la batería, alquilar las baterías para poder ensayar, porque pues ellos tenían Gustavo tenía su bajo, Andrés tenía su piano, su guitarra, yo era el pobre, no tenía nada. Y claro, estaba 88 en su furor, fue el primer concierto de la juventud. Entonces ahí fue cuando empezó la cenita de radio. Y William Rincón hacía el programa Sube el Volumen, que era con DJs en vivo. Era de 4 a 6 de la tarde. Y ahí nos invitaron, ahí fue donde yo pues les dije a ellos que me dejaban presentar una canción. Y la presenté. Y a partir de la presentación de esa canción, que era James Brown is Dead, pues como que me atreví a presentarla ahí de invitado. Y a mí se me cayó un vaso de agua encima de la consola de Tobelar. Saqué a Tobelar del aire una semana, tomó de la noche, pero estaba contento. Y claro, sonaba la consola nueva. Grabó un demo para Chucho. De Chucho, vea, por si de pronto necesita un DJ, pues aquí tiene, vea. Pero no, yo no quiero DJs. Yo quiero DJs malos. Aquí comienza Radiomanía. Una conversación con la gente que vive la pasión de la radio. Presenta Tito López. Hola, ¿bien o no? Buenas tardes o buenos días, depende de donde estén. Saludos de España, muy especial. Qué bueno tenerlo aquí, hombre. Qué diversión la que vamos a tener en esta conversación de Quique Sánchez, hombre, que lo conocí estando en Caracol cuando llegó a trabajar a Tropicana Estéreo. Después, bueno, hubo que hacerle seguimiento por Caracol Miami, por España, pues donde ahora está viviendo, además con mucho éxito, con su propia emisora, imagínense ustedes. Pero, y de todo eso vamos a hablar ahora, para aprender de cómo una persona que empezó haciendo música terminó siendo, además, ahora un empresario de la radio, pasando por las emisoras más importantes de Colombia, indudablemente. Y hablemos de eso, hablemos de cómo empezó Quique. ¿Quién es Quique? ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? ¿Cómo es su familia? ¿Cómo arrancó? ¿Y por qué llegó a la música primero que todo antes de llegar a la radio? Bueno, yo soy de Bogotá, de papá y paisa, de mamá de Bogotá. Y bueno, pues un pelado, un chaval, un muchacho de Bogotá normal, muy normal de Bogotá. Nada, me crié en Bogotá, la música la hice por dentro. Empezó a gustarme mucho el tema de la percusión. Yo cogía 2 ollas, me acuerdo mucho, 2 ollas de esas de la casa, y le daba como si fuera un bongo. Ahí aprendí a tocar, yo más o menos dándole ahí, sacando oído, a punto de oído, aprendí percusión. Y luego mi mamá, pues, estudié en La Salle, viví en Barranquilla, estudié en la Colsure, regresé a Bogotá. Luego entramos a un colegio que se llamó el Limex. Hablamos precisamente de una serie que está ahora muy de moda. No sé qué cosa tenga ahora, pero se llama Bee Gees. Está en Amazon y básicamente, pues, Bee Gees cuenta la historia. Yo me identifico mucho porque fue lo que yo viví en la época de mi pubertad y juventud, por allá por el año 88, 89. Luego viví en Cedritos, y bueno, pues ahí fue donde me fui baterista. Me encantó el rock toda la vida. Conocí mucha gente que le gustaba el rock. A mí me encantó Def Leppard, Van Halen, luego llegó Metallica, luego me volví como muy exclusivo para escuchar música y todo esto. Y bueno, y pues ahí Pero venga, aquí quienes no viven en Bogotá y no les tocó vivir esa época y no tienen cómo ver la serie de los Bee Gees. ¿Qué es eso de los Bee Gees, hermano? ¿Era un grupo musical? ¿Hacían música disco? ¿De qué se trataba? Yo sé qué es, pero cuéntenos según sus propias palabras. Bueno, Bee Gees lo describe precisamente la serie muy bien. Bee Gees es Bee Gees es un pelado como de barrio, ¿no? Dándosele así como de un poquito malito, como de pandilla, ¿no? Pero éramos gente bien, que queríamos ser gente pandilleritos. Eso es, básicamente eso. Dentro de la gran inmadurez que existe en esa época de nosotros, de querer ser uno más machito que el otro,
a mí me tocó vivir esa época, yo me encontré con eso, ¿no? Yo no me quería creer más malo que nadie, simplemente pues uno se encuentra con eso, estaba el combo de Cedrito de la iglesia, estaban los de Multicentro, y eso eran los Billys. Estaban, en mi época no todo el mundo era Billy, ¿no? Estaban los gomelos, ¿no? Los Billys, que habían gomelitos, pero que querían ser Billys, y estaban los ñeros, que eso sí ya, así lo clasifica la serie esta Billys, y cuenta la historia. Yo me he visto como 3 capítulos, pero me he identificado con todo lo que ha pasado, inclusive algunos personajes que aparecen ahí con otro nombre, pero este era tal, que uno reconoce. Eso es un Billy, hablando de Bogotá, ¿no? Claro. La serie es muy bogotana. Y entonces no era nada de música dance ni de vestuario de ese tipo, sino que eran malosos. Pero entonces, además de eso, usted oyendo puro rock y todo lo demás, ¿cómo arrancó con el tema de la música? Porque entiendo que usted tocaba batería al lado de Andrés Cepeda, nada menos. Bueno, sí, a ver, yo cuando llegamos a Cerritos, yo tendría unos 12 años más o menos. Bueno, hicimos un grupo de amigos y cerca, uno conoce gente, y cerca de la casa de nosotros vivía Gustavo Gordillo, que era un amigo pues del barrio. Gustavo Gordillo pues sabía que yo era baterista, y nos decíamos amigos y todo, pero me dijo, venga, yo tengo un amigo que quiere montar un grupo. Y yo, bueno, pues vamos. ¿Y dónde es? No, el vive por allá por Santana para arriba, la séptima. Y yo, bueno, pues vamos. Fuimos en buseta, dejamos ahí, camine hasta la casa de este hombre que quedaba arriba, y golpeamos, nos abrió la mamá ya falleció. Y cuando, una puerta grandísima, me acuerdo mucho de la casa de Cepeda, cuando abrió, pues el hombre estaba tocando el piano justo en ese momento. Y yo, no sé si fue una premonición, no sé, pero apenas lo vi y dije, este hombre va a ser alguien. Pero bueno, así como que, ¿no? Pero no más. Y ahí se montó, entre Gustavo Gordillo, Andrés Cepeda y yo, montamos un grupo que se llamaba Rocas Vivas, que es un álbum de Miguel Mateos. Claro. Ese fue la antesala de Poligamia. Yo tenía que buscarme la batería, alquilar las baterías para poder ensayar, porque pues ellos tenían Gustavo tenía su bajo, Andrés tenía su piano, su guitarra, yo era el pobretón, no tenía nada. Entonces me buscaba la batería. Las notas de los colegios no salieron bien en esa época, mi mamá me prohibió pues la música, o bueno, ensayar pues, me sacó de eso, y aparte de todo pues tampoco tenía batería, o sea que también estaban que me sacaban. Entonces, y yo, Pero entró en Quique, Lobos ahí. pero usted pensaba ser músico o no sé, pensaba seguir No, alguna carrera, ser arquitecto, abogado, no sé, o comunicación social, alguna otra carrera. ¿Sus padres de alguna manera lo alentaron a hacer una carrera diferente o desde el principio le decían, mijo, si lo que le gusta es la música, hágale? mi papá falleció cuando tenía yo 13 años. Él era profesor y decano de universidades, de la Santo Tomás, de la External Colombia, de la Central. Era una persona muy inteligente, ¿no? No viví esa época. Lo recuerdo que mi papá le dijo a mi mamá antes de fallecer, lo que quiero es que este pelado sea para el ejército y que estudie bien, pero no me dijo qué tenía que estudiar, ¿no? Mi mamá pues nos crió prácticamente a nosotros, porque ellos se separaron muy joven. Yo tendría como 7, 8 años cuando mi mamá se separó de mi papá. O sea, igual que mi mamá nos ha llevado a nosotros para adelante. Entonces, mi mamá nos dejó ser lo que somos. Nos dejó, simplemente nos dijo, estudien y salgan adelante. Eso es todo. No fue algo así como muy marcado que esto. Y a mí me dio el tema de la música, se me dio muy fácil la batería, sacaba muy fácil los ritmos, imitaba mucho los artistas, los bateristas de Guns N' Roses, de Metallica, de Van Halen, me Empírico encantaban. totalmente, me imagino. Sí, muy empírico, pero sabía mucho, mucho. Tomé clases de batería por 2 o 3 meses, y llegué a ser un buen alumno de los que estaban ahí. Las cogía muy rápido, o sea, de hecho, se me da muy fácil todavía la percusión a mí, y la batería. Y siempre quise ser baterista y rockero, y bueno, si estudiar algo era estudiar comunicación social, eso sí. Y cuando Claro, tocaba, venga, y cuando tocaba con Andrés Cepeda y con Gordillo, y no sé si ahí estaba el hermano de Paula Turbay, bueno, los que más época adelante mucho que se antes. convertirían en poligamia, ¿qué música tocaban? ¿Qué música tocaba con Andrés Cepeda? La música de él, Ah, las sí, canciones de o él, sea, ya desde esa época él componía y hacía sus propias la, canciones. la base fue Andrés Cepeda siempre. Fue Andrés Cepeda Claro. siempre. A ver, los inicios fueron muy, o sea, yo estuve con ellos muy corto tiempo. Rocas Vivas, que fue la antesala de Poligamia, duró meses. Es que no Ok. duró mucho. O sea, no hubo mucho, pues, como para entrar. Luego fue cuando yo salí de Poligamia, ya fue cuando entró el hermano de Paula Turbay, entró el baterista, entró Danilo Gozaín, que es el hijastro de Juan Gozaín. Ujú. Él fue el segundo.
baterista, luego ya entró el baterista que hay ahora, que ya hizo Poligamia, lo que es. Y yo Perfecto. estuve con ellos en una hamburguesa del Emilio, me acuerdo mucho también. Los acompañé en un solo batería, pero ya, eso fue todo. Bueno, y entonces siguió estudiando, ¿buen estudiante o regular? No, la verdad, regularcito, de no normal, lo muy normal, Sí, lo muy normal, la verdad pero que sí, más o menos. se graduó del colegio, salió y de ahí ¿qué? Sí. ¿A No, o trabajar sea, o qué hizo? yo en el colegio, en el año, bueno, hablando de radio, ¿no? Entró la radio juvenil, entró el Fuerte 88.9. Yo tenía 13 años cuando se hizo el concierto de conciertos, que fue en el Estadio del Campín. En el 88. En el 88, yo tenía 3 años ahí, mi papá había muerto hace unos meses, y claro, estaba 88 en su furor, fue el primer concierto de la juventud, entonces ahí fue cuando empezó la espinita de radio, y ver que había locutores que le estaban hablando a la juventud, nos hablaban a nosotros, no de la radio típica clásica que había en Bogotá en ese tiempo, o la radio de bailables o tropical, sino que los que nos gustaba la música, el pop rock, ese movimiento, nos estaban hablando a nosotros. Entonces, eso fue como una identidad. Y yo sentí una conexión muy fuerte, a mí me gustó mucho y me empezó a entrar la espinita en radio. Y a partir de eso empezó a gustarme la radio. Gracias a 88.9, gracias a Alejandro Villalobos, a Andrés Nieto, a Tito, empezó a gustarme a mí la radio. Eso fue, empezó. Y claro, pues yo quería, ahí fue cuando yo quise ponerme con el tema de la radio. Y todo esto llegó al año 92 y pues en una fiesta de 15 años de una amiga, de mi mejor amigo, hacíamos house dancers, ¿no? Nos poníamos así, ya, yo creo como que evoluciona, ¿no? Ya no metalero, sino que ya uno ya que, era muy metalero en mi pubertad, pero ya un poquito hacia los 18 ya éramos house dancers, ¿no? Entonces ya con corbatica, ya Ya fiestas no, de ya 15. no era Billy. No, no, ya éramos evolución. Pero el VG fue unos 2 o 3 años, no fue más. Sí, Ok. hay gente que se quedó ahí, hay gente que se quedó en eso, de los DJs. Y yo la verdad es que pues, lo vi como algo, y fue una época también tan buena, pero también oscura, ¿no? Porque hay muchas cosas oscuras ahí, y todo el mundo pues quiere evolucionar. Claro. Eh, y bueno, yo ya éramos house dancers con un amigo mío, y hicimos una coreografía para la fiesta de 15 años, o no 15 años, sino fue la fiesta de graduación de ella. Ella se graduó del colegio, la mamá le llevó la miniteca, Reina de Corazones, se la puso en su casa, nosotros bailamos, hicimos la coreografía ahí. A Reino le gustó y nos invitó a Todelar, al programa que tienen ellos, se llamaba Sube el Volumen, que recién llevaba un mes ese programa. Y fuimos a aumentar el tema de la fiesta y ahí fue, y yo dije, bueno, Todelar, bacano. Claro, 88 era el número 1, Radioactiva estaba entrando. Todelar, bueno, pues vamos por Todelar. Todelar estéreo, con la venia de Todelar. Eso ya pasó en su tiempo, ¿no? Pero en ese tiempo, pues las fuertes eran ustedes. Bueno, pero todo el área estéreo también tenía buena Sí, audiencia, indudablemente, claro. sí, Claro, sí, daba la pelea. De hecho, muy buena. nos invitaron a las 3 emisoras, 88 Radioactiva y Todelar Estéreo, a Boulevard Niza, me acuerdo, un evento especial de radio que hubo allá un fin de semana, bueno, que terminó en un despelote total, pero lo que quiero Sí, decir es que nos mirábamos de frente, éramos las que, 3 emisoras, claro. bueno, bueno, yo que estuve en Todelar, miraban con mucho respeto a Radioactiva, de 88, Claro. desde Todelar. Lo vean como la luz, como el faro a seguir en ese tiempo, ¿no? Yo estaba pelado, yo apenas estaba ahí, ¿no? ¿Quién estaba al frente de la emisora? ¿Quién estaba al frente de Todelar? Estéreo. Cuando entré, hubo varios, ¿eh? Rodrigo, dame un segundillo. Rodrigo, ¿me sigue diciendo? Sí, te oigo. Sí, dame un segundillo, que es que creo que se va a descargar. Un segundo. Ok, ya. Ya, ahí estamos, ¿no? Sí, Estamos. perfecto. Uno se llama Rodrigo, que ahora está en CNN. Era el director de esa época. Ajá, Se pero llamaba Rodrigo. no es Juan Carlos. O Juan Carlos, sí. Sí, sí, Está en sí. CNN. Sí, claro, claro. Él era el director de esa época. Te hablo del año 92. 92 de ahí. Y William Rincón hacía el programa Sube el Volumen, que era con DJs en vivo. Era de 4 a 6 de la tarde. Y ahí fue donde invitaron. Ahí fue donde yo pues le dije a ellos que me dejaban presentar una canción. Y la presenté. Y a partir de la presentación de esa canción, que era James Brown is Dead, pues como que me atreví a presentarla ahí de invitado, como si fuera un DJ, y me dijeron, uy, vea pues. Y me dijeron, bueno, cuando salimos de la entrevista, me dijeron, ¿por qué no se queda con nosotros? ¿Por qué no no está actividad de colegios de universidades y trabaja con nosotros como bailarín y la cosa? Y ahí empecé a entrar, poquito a poquito. Yo estaba en el 92, es que básicamente tenía 18, 17 años cuando Claro. estábamos entrando.
Juan Carlos López, creo que se llama. Sí, creo que sí, Juan exactamente. Carlos Fue el director. López. Sí, sí, Ujú. sí. Muy bien. Bueno, y entró ahí y tuvo la oportunidad de que le dieran la oportunidad de hablar por radio, hacer alguna presentación, mostrar música, hacer algún programa, un turno en la emisora. No, yo, Sacamica es el asistente. Cuadre el bloque de publicidad, limpie, conteste teléfonos y hablar más. Traiga tintos, o no le Traiga tocó llevarle tinto, vaya tinto a al... sacar, por ejemplo, venga, te voy a conectar aquí, yo lo voy a presentar con este. Lo bueno de ser asistente en la época nuestra es que, claro, primero que todo, habían llamadas por teléfono, que hoy en día tú sabes que la radio ya es WhatsApp, la cosa, y Sí, claro. uno contestaba el teléfono, entonces había trabajo, ¿no? Y el roce, el que lo vieran a uno, Tito, básicamente eso, que lo vieran a uno, uno estar contactado, ver artistas, ver promotores, conocer, tener el roce de estar ahí. Yo iba todos los días de salir del colegio y directamente a Tobelar casi que sin almorzar. ¿Y le ¿Eh? pagaban? Nada, nada. Nada. Mi mamá me pagó eso llamaban las pasantías, o no sé, o digamos sí, Sí, como las como las prácticas, sí, claro. las prácticas, exactamente, las prácticas, prácticas. Claro. Bueno, Eso fue. y cómo le iba manejando los controles, le iba con la consola cuando lo dejaban sentar ahí en algún momento. Me imagino que tuvo esa oportunidad de, no sé, No, de... la primera sentada fue una embarrada, pero grande. ¿Y Y por luego, qué? pues, no, pues la primera sentada fue, bueno, me descontrolé y tuve que meterse a Raúl Marmolejo. No, 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 permiso. Me embarré. Y luego fue que en una de esas de Todelar, que llevaba colegios y universidades, invitó ahora sí me acuerdo bien, llegó un colegio de unas chicas, no recuerdo el colegio, y Todelar estaba estrenando su estudio en la 90, con la autopista más o menos. ¿Dónde En están ahora? ¿Cómo? ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están ahora? Claro. Acabo de comprar una AEQ desde España, un transmisor nuevo, todo donde estábamos, yo estaba estrenando radio, ¿no? Claro, venían desde el inicio de Tobelar y estaban ahí ahora. Y la consola estaba, o sea, el tertuliano quedaba ahí y la consola abajo, ¿no? Yo quedé frente, pero claro, y habían vasos, me acuerdo que habíamos vasos de agua ahí, la gente tomaba agua ahí, y a mí se me cayó un vaso de agua Uy, encima de la consola de Tobelar, saqué a no. Tobelar del aire una semana, tomó de la rocha, pero estaba contento, y claro, sonaba la consola, nueva, nueva, No. nueva. ¿Sabes? Nueva. Y Y, claro, ¿pero qué? ¿Lo sacaron? ¿Lo regañaron? ¿Qué pasó? no, pues William Rincón, Rodrigo Castro, ¿no? Raúl Mangolejo, pues digamos que me protegieron en ese tiempo. No le dijeron quién había sido, que fue un fallo, pero sí, donde soy yo, ahí no entro nunca. Mm. Ahí no, yo no vuelvo a entrar. Y pues por ese lado estuve bien, me quedé de asistente de William Rincón hasta que me llamó Reina de Corazones a hacer la misma actividad de profesor de universidades, pero en 88.9. Ahí fue cuando Quique, fuimos los... antes de eso, ahí veo que usted está sentado frente a la consola. Esa es la consola de su emisor en España en este momento. Sí. Y usted deja que alguien entre con un café o que entre con un vaso de agua o con una gaseosa a trabajar ahí. No, si entra yo, porque ya tengo experiencia en eso. En eso. Aquí tengo mi agua, pero tapada, ¿no? Ajá. No, no, aquí no. Aquí en esta zona de acá, la zona del locutor control, que llamamos nosotros, Sí, eh, no puede prohibido. entrar. No, no se puede, no se puede. Puedo tomar yo Bueno, café, pero lo tomo lejos. entonces No, pues, salió de ahí y, bueno, salió no, siguió ahí y entró ya con Reina de Corazones a hacer el súbele el volumen. sí, yo con Reina animaba, y empecé a animar fiestas de 15 años y proms, y aparte de eso, pues Reina me llevaba todos los días, iba a hacer actividades de otras universidades. Luego fue lo mismo, pero en 88.9, pero no era un programa, sino una sección. Pues aquí tenemos ahora con Reina de Corazón actividad. Yo me recibía Diego Fe, me recibía Jorge Marín, ahí estaba Alejandro Nieto, ahí fue donde los conocí, y pues con ellos la verdad que muy bien. También el Capi, luego me dijeron que por la mañana, yo por la mañana algunas veces, pero claro, eso fue ya a finales del 93 y me tocó estar en servicio militar a mí en el año 93, en noviembre del 93. Éramos quinto del 3 que llaman ellos, policía militar, y servicio militar, y pues una novia mía me reemplazó, muy bonita, en ese tiempo se llama Marisabel Devia, y muy bonita, era muy guapa, era guapísima, una niña, apenas la vieron llegar, oh, y me pusieron la Kika. Y me daban saludos de lejera. Solo para Kike, San Ejército, de parte de la Kike, ¿Qué 88.9, y tal? tómalo. ¿Y se lo llevaron o usted fue y se presentó? ¿O cómo fue el tema ahí con No, el no, no, ejército? no, donde hubiera sido llevado hubiera sido raso, y ahí sí hubieran sido 2 años, ¿no? Fue bachiller, me tocó.
Me tocó ya, me ¿Y tocó. cómo, A usted le dicen, tiene citación en tal parte, en el Bacatá, y ahí ya, uno entra y sale el mes ya rapado, vuelto nada, a los pero, 2 meses. pero no tenía el pelo largo como lo tuvo más adelante, ¿o sí? No, yo nunca tuve pelo largo antes del colegio. No, pues estaba en el Ah, colegio, yo pues no te dejan tener claro. pelo largo. Ujú. Pero yo sí, cuando salí del ejército, que estuve un año rapado, dije, ahí fue, no me vuelvo a botar pelo un La buen tiempo. venganza, esa fue la No, venganza. lo quise tener largo, yo quería tener largo. Hombre, Claro. mis ídolos eran Poison, ¿no? Poison, Def Leppard, ¿no? Bon Jovi, es la época, de nuestra época, hablo de mi época. Y por eso fue que, digamos, ese contraste cuando estuve en Tropicana, que la gente decía, este man en Tropicana, pero pasó un metero, y moviendo las mechas. Bueno, pero no hemos llegado a Tropicana todavía. Casualmente Así. por eso a ese rock se le conoce como el rock peludo, ¿no? Esa Sí, música que claro. usted está mencionando es el rock peludo. Bueno, entonces, ¿y cómo fue esa experiencia ahí en el ejército? ¿Pudo hacer algo de radio? ¿Pudo animar alguna fiesta? ¿Pudo hacer algo de música? ¿A usted que le gustaba? Sí, yo en el Bacatá, después de hacer los 2 meses y medio de instrucción que hicimos en el ejército, que fueron 2 meses impresionantes. eh, ¿Impresionante de qué? no, porque, hombre, toda la instrucción es gorda. Quien haya empezado el servicio militar en los años 90, no sé ahora, pero en los años 90, la instrucción para no capacitarse es fuerte. Ujú. Es la época más fuerte, uno ya acopla, ¿no? Uno ya después Claro. le da más, pero al principio hay gente que le da muy duro, hay gente que le da, es la época más fuerte de todas. Y luego ya estaban buscando un grupo para celebrar el aniversario del batallón Pacatá que estaban haciendo con séptima, con la autopista. Y yo pues monté un grupito ahí, lo montamos con un sargento, la cosa, más o menos hicimos alguito, una batería consiguieron, un bajista por allá, otro por allá, y presenté, y yo presenté porque decía que yo era locutor, porque claro, yo animaba y todo esto. Y presenté y dije, pues estamos aquí celebrando el aniversario del Colegio Bacatá Del con el colegio. coronel, el general de la 13ª Brigada. Uf, eso fue terrible, todo el mundo jugaba. Y después de ahí, como se fue la gente del contingente anterior, estaba buscando reemplazo para la orquesta de la 13ª Brigada, que ya era más gorda, y ya empecé, pues me presenté como locutor, presentador, y ahí aprendí a tocar, aparte de la batería, que ya ellos tenían baterito, conga, bongo, tambora, timbal, los 4 instrumentos en 4 meses lo aprendí a tocar viendo. A veces, y yo terminé al final tocando todo, ¿no? O sea, si yo tocaba este, pues tocaba yo, entonces, y aparte de todo, pues presentaba. O sea, yo acababa una canción y presentaba y volví otra vez. Y ahí estuve los últimos 4 meses, la verdad que sí. La 13ª Brigada. Qué bueno, qué bueno. O sea que de todas maneras, pues se gozó, digamos, el servicio militar de alguna manera. Al final sí, al Al principio sí, final. güey. Muy No, pero duro. yo creo que, sinceramente, creo que el servicio militar le enseña a uno a valorar, inclusive una montada en bus. Uno ya la gente montando bus, pero uno, es que todo el servicio militar sí te quita libertad, ¿no? Ujú. Y uno añora la libertad. Entonces, pero uno hace buenas amistades, valora las cosas desde un punto de vista que uno sigue y le da unos principios, una fuerza a uno, le crea un talante para tirar para adelante en la vida y aguantar muchas cosas que uno se encuentra en la vida. Eso es lo que pasa. Mm. Bueno, y entonces terminó el servicio militar. ¿Y qué pasó? ¿Muerto de ganas de hacer radio No, o qué claro, yo quería? ¿O música o qué? salí buscando mis contactos, Ujú. pero en cuanto a música, digamos que la música, después en el colegio montamos un grupo, me acuerdo mucho, que se llamaba Geena. Hicimos un concierto en 82, por ahí tengo unas fotos del concierto y fue lo único que hicimos con Geena. Íbamos a hacer otro, pero el cantante se fue al colegio, perdimos contacto. Entonces yo, lo de la música, aparte sin batería, entonces lo dejé ahí. Hicimos un concierto en el colegio también, y lo dejamos ahí. Cuando regresé del ejército, entonces, ya pues, busqué los contactos. Empecé a estudiar en la Academia Arco, Comunicación Audiovisual, y busqué pues, a Alejandro Nieto, lo llamé, Alejo, acabo de salir del ejército. Entonces me dijo, no, venga para Mega, acabamos de montarla, la crossover, la cosa. Llegué a RCN, conocí el estudio de la Mega, que es un submarino, una cosa espectacular. Vi al Gato ahí grabando, no lo conocía, lo he escuchado, pero no conocí a Humberto Rodríguez Calderón, el Gato, que estaba recién llegado también de República Dominicana. Estaba Ujú. Jorge Marín, estaba el Curro Zapata, Curro. ¿no? Sí, y Alejo me recibió muy bien, me dijo, bueno, pues déjame ver qué podemos hacer, a ver, para que no eche la mano aquí, pero RCN, creo que RCN en ese tiempo era, o sigue siendo, más hermética que Caracol ahora a la entrada, no tengo ni idea, pero para entrar a RCN
Pues parece es como pedir un visado. Y en esa época Todavía, era bueno, no, claro. Además, estamos hablando de una época pues de violencia, de bombas, por lo menos saliendo de esa época, pero seguía siendo muy duro. exactamente. Mm. Habla del año 94. Entonces, Reina de Corazones otra vez me dice, estamos en Tropicana, que Tropicana acaba de montar la crossover de Caracol, haciéndole contrapeso a la Mega, para hacerle un contrapeso a la Mega, lo que tú contabas, buscando que el crossover con perfil juvenil, ¿no? Ahí fue donde Sí, entré yo, porque pues hombre, hagamos un paréntesis ahí para entender un poco lo que está contando Quique, porque efectivamente Radioactiva en ese momento era primer lugar, peleando con 88.9, una era primera, después era la otra, y de un momento a otro aparece la Mega. Entonces, sí, la preocupación era porque tenía un formato que se conoció como crossover, y además de eso, Caracol compró las emisoras de Bienvenida Estéreo y tenía un problema con la marca Bienvenida porque le vendieron las frecuencias, las emisoras, pero no vendieron la marca. Entonces sí, Caracol tenía que dar algún tipo de participación o pagar algunas regalías, digamos, por la marca Bienvenida, hasta que Caracol dijo, no, olvídese, chao Bienvenida, que había sido muy buena emisora y había tenido muy buena audiencia, y se hizo una investigación para escoger el nombre, salió Tropicana, pero la decisión con la emisora era crearle una barrera de entrada a la Mega, porque Radioactiva estaba arriba y entonces para no volver Radioactiva crossover, pues se iba a frenar supuestamente a la Mega con esta Tropicana. O sea que no era sí, de música tropical, no era de salsa ni de merengue, sino que era una mezcla de música claro. y era manejada por Chucho Benavides. Chucho Grande Show, también lo escuchaba yo a él, bueno, él también Claro. me inspiró porque hacía el programa fin de semana con Tulio Zuluaga. Ajá, claro, claro, claro. Lo hacía en las noches ahí, yo lo escuchaba todas las noches, el ting, 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 me gustaba mucho, lo ponía a todo volumen en mi casa, y claro, ahí fue cuando conocí a escuchar a Chucho, el Chucho dirigía precisamente Tropicana, así como lo ves tú, entré yo haciendo lo mismo, y Chucho estaba buscando de jockeys con un perfil juvenil, conoció a Vito DJ DJ, Vito, claro. DJ Vito, que lo trajo de Ibagué, si no estoy mal, Ujú. ¿no? Sí, Y sí. Vito, bueno, Vito empezó con el corte juvenil que quería, pero Vito como cometió un fallo. Antes de que Vito cometiera un fallo, yo, como estaba estudiando en la Academia Arco y estaba en Tropicana y seguía con Reina, grabé un demo, me traje grabé un demo como a los 6 meses. Dije, grabé un demo para Chucho. Y Chucho, vea, por si de pronto necesito un DJ, pues aquí tiene, vea. Pero no, ahí no quiero de jockeys. Cogió el cassette, me acuerdo mucho que lo grabó. Yo no quiero de jockeys malos. Ahí lo dejo. ¡Pum! No. Así fue. ¿Qué tal? Es lo que yo quiero hablar. Yo, bueno, pues sí, pero no Uy, importa. hermano. Como Chucho hablaba, que Chucho hablaba así. Entonces, al mes la embarró este Vito, no sé qué fue lo que hizo, y Chucho me estaba buscando a mí, me llama Digby, yo estaba trabajando en un barcito de camarero, aprendiendo a ser Dixby, camarero. ¿Ah? Dixby, No, no, sí, me llama Digby Franklin, el de Reina de Corazones, es claro. que me ha impulsado a mí siempre. Fíjate que esto es una historia muy incoherente para lo que viene, lo que viene a contar a continuación. Digby me llama al bar donde yo trabajaba, que se llamaba Anónimos, que era un man que se llamaba Cacho, que tenía varios bares en 82. Se llama Cacho, todo el mundo, Cacho, Cacho, Cacho. Bueno, era muy famoso, ¿no? Entonces yo estaba trabajando ahí y me llama Quique, lo está buscando Chucho Benavides por todo lado, llámalo ya. Yo sí, no sé para qué será, como que era entrada Tropicana. Para devolverle el cassette. Sí, Mire, qué pena, hermano, aquí le devuelvo la cinta. yo lo llamé y me dice Chucho, yo, mijito, venga, pues venga para Caracol, hablamos un momentico. Yo cogí, acabé, pedí permiso y ¡pum! Pues fui para Caracol de una y me dice Chucho, vea, mijo, pues aquí le vamos a pagar poquito, le pagaremos pues esto, lo otro, la cosa, y pues si usted quiere trabajar aquí, yo buscando toda la vida, trabajando gratis desde el 92 del colegio, desde sin comer para todelar, y 88, y luego yo, de una, ¿no? Pero ahí fue cuando, ahí viene la segunda parte, porque fíjate, Dick dice que me dice a mí, que vaya, ¿no? El que me llama para que haga actividades y me meta y nos radio y todo eso. Y yo pues estaba empezando, no, sino realmente hemos sentado en una consola a hacer turno ni hablar al aire. Y a mí esto me da un pavor. A mí, por más de que yo animaba ante 1.000 personas en las fiestas, porque había fiestas hasta de 3.000 y yo animaba y ponía todos los patas arriba, sentarme yo en una radio solo
ante el micrófono y pensar que mucha gente escuchaba, eso me da mucho pavor, ¿verdad? Yo sentía miedo, Increíble, ¿verdad? increíble. Sí, unas cosas para otras. Entonces, claro, yo pues le dije que sí a Chucho, empecé y Digby me dijo, que yo mejor que le diga a este hombre que no, que porque usted se puede quemar, a lo mejor se quema, bota, uno pierde una oportunidad, Caracol no lo llamaron, se quema en todo lado y mejor que no. O sea, que yo, pero si este me estaba llamando, inclusive me llamó a decirme que Chucho me estaba buscando, que para trabajar en radio. Y ahora me dice que no. A lo mejor no lo hizo de mala forma, sino lo hizo como para un buen consejo, pero claro, es que uno buscando toda la vida. Me fui Claro. a donde una tía que le estaba muy bien en su casa en Los Rosales, en Bogotá, y estaba muy liada, muy ocupada, y le dije, tía, ¿qué hago? Es que me están diciendo que entra Caracol ya, este hombre que es el que me ayuda a mí siempre entra a la radio, me dice que no porque me puedo quemar, y ella estaba así, de repente paró y me dijo, mijo, coja la oportunidad ya. Las oportunidades son calvas, si no la coge ella, no la coge nunca. Y yo cerré los ojos, me quedé con ese consejo. Al día siguiente dije, Chucho, firmemos. Bueno, fui a Caracol, firmé contrato, la cosa ahí en todo. Entré a Tropicana y digo, bueno, claro, petardo. No, es que son penas equivocadas. Yo no. Esto fue horrible, Chucho. Apenas, yo de Chucho en la oficina, apenas hacía así. Se cogía la cabeza. Ay, Dios mío, van a echar. Ya entiendo por qué no despegó Tropicana en ese momento. No, ya. Y Bueno, ya, no. perdón, Quique, porque es que hay que tener en cuenta que en ese momento los locutores, si no estoy mal, eran Quique, que era novato, pues tenía toda la cancha en eventos y cosas, y había hecho sus pinitos en Todelar, pero era novato en la radio. Estaba No, Lali Arango, que Lali Arango era asistente nuestra en Radioactiva. Ella contestaba teléfonos y entregaba los premios y demás, pero creo que nunca había salido al aire en la emisora. Estaba Mauricio Gómez. Gómez, ¿cierto? Que Sí. también era asistente de nosotros en Radioactiva, que conocía la programación y demás, pero él tampoco había salido nunca al aire. Y Uh-huh. se les dio la oportunidad aquí en esta nueva Tropicana Crossover. Salió de bienvenida, pasó a Tropicana Crossover, que después se volvería ya la Tropicana normal. Y Sí. ninguno tenía experiencia de nada. Entonces, antes muchas gracias, hermano. Pobre Chucho, te tocó duro. No. El pobre Chucho se cogía la cabeza así, Dios mío, van a echar. Yo todos los días me van a echar. Yo intentaba hacer lo mejor posible. Y peor, Digby llegaba a la semana y me decía aquí que lo escucho mal. Me daba más ánimos. Lo escucho terrible. Yo, Dios mío. Pero bueno, la cuestión que hay es que al mes no se me dio por grabar producciones para Tropicana, por grabar, hacer cosas. Y como que a Chucho le gustó eso, la iniciativa que tuve yo. Y empecé como que eso, como fuerza interna para mejorar al aire, ¿no? Y al mes me volví, pasé de la noche al día, de hacer el turno de bombillo, que era de 10 de la mañana a 6 de la mañana, 10 de la noche, 10 de la mañana, al día, y a Mauricio, bueno, no sé, me le metí mucho carisma o muchas ganas que tenía en el momento. Mauricio pasó a la noche, no sé, Ujú. como que él, y ahí hubo ese cambio, ahí fue cuando hubo ese cambio y Chucho salió al mes, donde yo no entré, no entro. Donde yo no diga, Chucho, sí, yo no entro nunca porque Tropicana luego tuvo el tiempo que estuvo sin director hasta que llegó Alejandro Villalobos y tú sabes que Alejandro Villalobos pues no va a meter a uno como yo. Claro, Ahí ya. no. O sea que su tía tenía razón, menos mal le paró bolas. Sí, 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 ese es el consejo de mi vida. Qué Ese es el consejo bueno, de mi vida. qué Y la bueno. oportunidad, y quien A pueda ver, escuchar este, pues, entonces salió Chucho, ahí quedó la emisora como dando vueltas mientras buscábamos a ver a quién poníamos al frente. Rómulo Mateu, si no estoy mal, que era el programador de Caracol Estéreo, la mano derecha de don Enrique París. sí, Creo que ayudaba con la programación y demás. Y llegó Villalobos, se presentó una situación en Radioactiva, sí, salieron bueno, salieron las estrellas Papuchis, Gabriel de las Casas, Memorosco, se fueron. Villalobos ajá, quedó al frente de Radioactiva, la emisora se fue al suelo. Eso le costó el puesto a Villalobos de alguna manera, pero no queríamos que se fuera y se le dio la oportunidad de tomar esta nueva emisora Tropicana, que todavía no se sabía qué era, pero al final la decisión fue, a ver, eso de crossover como que no está funcionando, vamos a irnos por música tropical, pero vamos a hacer una especie de radioactiva pero con salsa y con ujú, merengue. Es decir, una emisora para jóvenes, que entre otras cosas, los de Olímpica y los de Rumba en esa época, no sé si Candela sí, ponía salsa también, la Z, ellos creían que era una emisora para clase alta, y no es que fuera para clase alta, sino que era
para gente joven, con pelados que casualmente pues venían de Radioactiva, o Quique, que tenía pues su pinta, y venía de tocar rock y todo lo demás, ¿no? Entonces Villalobos llegó a la emisora y arrancó a poner salsa, algo que él nunca había hecho, pero de alguna manera tenía la experiencia por su miniteca, porque con The Best él hacía fiestas, estaba en los colegios y demás, y sabía pues más o menos cuál era el gusto de la gente. Y le cuento una anécdota. Villalobos, me acuerdo, que dijo, voy a hacer la fácil. Y se fue de ese edificio de 5 pisos, edificio vetusto, donde estábamos nosotros. Se fue recorriendo los 5 pisos con las secretarias y con las vendedoras, y les llevaba la música y les decía, venga, esta canción la conoce, le gusta, no le gusta, cómo le parece, tal y tal. Y así fue como sacó la programación de la emisora. Y formó el famoso 5x5, que yo creo que no les daba mucha oportunidad de hablar a ustedes cuando arrancaron. Nosotros hablamos de 5 y vamos a hablar breve. Lo que viene ahora es tal, 5 canciones en 5x5 de Tropicana. ¡Pum! No más. Y 5 canciones seguidas. Yo no sé si y punto, ya está, no más. Era lo máximo que hacía, no había más programación, sino Viejitas pero Sabrosas, que era de 6 de la mañana a 8 de la mañana, que también le inventó él, que fue un puntazo, porque a partir de ahí pues hacemos conceptos parecidos. Claro. Y el 5x5 de Tropicana, que hoy día toda la gente lo recuerda. Y de hecho, J. Fernando, esto después, lo mantuvo cuando él llegó a la dirección y se mantuvo hasta que nos fuimos, o sea, que de Tropicana. Así es, así es. Sí. Pero entonces llegó el momento, usted arrancó ahí, entonces ahora sí a poner salsa y a poner merengue, a poner toda esta música, pero Villalobos se fue para la Mega y entonces otra vez la pobre Tropicana quedó descabezada, ¿cierto? Sí. Y ahí pues, ¿qué hacemos? ¿A quién traemos? Y llega J. Fernando Quintero. Exactamente. Con John Jairo Megudan, entre otras cosas, porque John Jairo... A ver, digamos que John Jairo es un personaje controvertido en el mundo de la radio, es una persona muy talentosa, tiene un olfato para los talentos impresionante y para la música ni hablar, es muy bueno con el tema de los eventos y tiene algunas otras mañitas por ahí, digamos, que me da pie para de pronto para hablar con él también. Yo creo que vale la pena hacer un podcast con Megudan, me encantaría, pues, porque además somos buenos amigos, para que cuente historias y anécdotas, debe ser bastante divertido y un gran aprendizaje además para las nuevas generaciones que están haciendo radio. Entonces digamos que Megudan recomendó a J. Fernando, que en ese momento creo que presentaba era baladas. Yo creo que él no era como de salsa, sino como de baladas, no estoy seguro, pero conocía mucho. Sí, conocía mucho, él estaba ahí en Tropicana, hacía un par de programas en Cali. Ajá, exacto. En Cali estaba ñoño con, bueno, papi, cada... Bueno, no, y llegó J. Fernando, ¿y qué? Porque usted lo vio llegar allá y dijo, tanto cambio, tanta cosa, ¿qué va a pasar aquí? No. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar con la llegada de J. Fernando Quintero a Tropicana? ¿Por qué casi echan a Quique de la emisora? ¿Por qué usaba el pelo largo? ¿Cuáles fueron algunas embarradas como animador de conciertos? ¿Cuáles fueron sus colombianadas al llegar a España? Todavía falta mucho por conocer de Quique Sánchez, así que no te pierdas el próximo episodio de Radio Manía. Soy Tito López, te invito a seguirme en Facebook, X y YouTube como Oscar Tito López y a disfrutar de todos los capítulos de Radio Manía, el podcast que habla con la gente que nos informa, nos entretiene y nos divierte en la radio. Hasta pronto.